Desactivo. Ok, vamos a arrancar por aquí. Recording is on. Bueno, buenas tardes otra vez a los estudiantes invisibles. Hoy es la segunda clase de finanzas públicas. Les quiero informar que Is on. okay, creo que alguien empezó a grabar de nuevo. Les agradezco no hacerlo. Eh, Les comentaba que en la página del aula virtual, en lo que yo he llamado sección 4 y 5, van a encontrar el material, alguna parte del material de estos temas, de este tema 4 y 5, digamos, para facilitar su acceso. Bueno, vamos a iniciar la clase de hoy. ¿Sigue escuchándose mal el audio, Santos? Ya se escucha, profesor. Ok. Bueno, vamos a arrancar con el tema número 5, denominado los tributos. Les comento que en la clase de la semana pasada, el tema número 4, revisamos el concepto de derecho tributario, vimos los elementos que se inferían de este concepto, examinamos la distinción en derecho tributario material y formal y revisamos si el derecho tributario tenía autonomía científica o no. Les comentaba en aquella ocasión que ese tema era simplemente para calentar motores, para que sirviera de preámbulo a este tema número 5, denominado los tributos. Iniciemos esta clase entonces con algunas nociones generales. Lo primero que podemos referir es que el ámbito tributario, y ya lo mencionamos la semana pasada, tiene un elemento esencial. Ese elemento esencial es que los tributos tienen que tener forzosa necesariamente su fuente en la ley. ¿Por qué es imprescindible? También lo mencionamos en la clase introductoria o inicial, porque se trata de crear una obligación sin el concurso del obligado. El Estado le mete la mano en el bolsillo a los particulares sin pedirle permiso indirecto a través de la representación de los asambleístas en un congreso o una asamblea. De manera que precisamente por esta característica, esa expoliación, ese pago que hacen los particulares, los tributos, tienen necesariamente que tener su fuente en la ley. El tema tributario, cuando hablamos del tema tributario, recordemos que no se trata de algo particular de Venezuela, es un fenómeno universal, está presente en la mayoría de los estados contemporáneos, porque no es otra cosa que una forma de generar ingresos para el sostenimiento de las cargas públicas. Yo no sé si había dado esta clase introductoria la semana pasada. Alguien que me lo recuerde, estas notas introductorias. ¿Alguno a través del chat? No, lo que no quiero es repetirme. No sé si había llegado a dar estas notas, estas nociones generales o introductorias la semana pasada. Bueno, a todo evento las daré de nuevo. De manera que el tema tributario no es un fenómeno venezolano, no es un fenómeno latinoamericano, es un fenómeno
universal, pero además un fenómeno que tiene una importante raigambre histórica. En este sentido, originalmente los reyes durante la Edad Media exigían a sus súbditos una suerte de pagos por lo que se denominaba pacto de vasallaje, que no era otra cosa que la protección que daba el rey feudal a los pequeños burgueses, comerciantes, agricultores. Estas contribuciones iban dirigidas a financiar las cortes reales, pero también iban dirigidas a financiar eventos muy importantes de la historia que ustedes conocen, como las cruzadas o las distintas guerras surgidas entre los señores, los reyes, y en aquella época. Así que llegó un momento que estos señores, estos pequeños comerciantes, estos pequeños burgueses, se hastiaron de los cobros indebidos, exagerados y sobrevenidos que hacía la corona a título de colaboraciones o ayudas, y exigieron al soberano, al monarca, que se les consultara acerca del cobro de estas prestaciones. Es así como en Inglaterra, en el año 1215, donde los varones ingleses, varones con B larga, obtuvieron del rey Juan sin tierra, que suscribiera un documento cuyo nombre les puede resultar conocido. Estos varones suscribieron con el rey Juan sin tierra un documento denominado Carta Magna. En esta Carta Magna se estableció que el monarca, el rey, no pudiera exigirle tributo a los señores, a los súbditos, sin haber obtenido previamente su consentimiento. De manera que este evento histórico marca no solamente el inicio del constitucionalismo moderno como lo conocemos, a propósito de ese documento fundacional denominado Carta Magna, sino el antecedente del derecho tributario. El concepto de tributos no tiene una definición prevista en el Código Orgánico Tributario. El Código Orgánico Tributario es la ley marco de la tributación en Venezuela y establece las reglas del juego, es el manual del usuario en materia tributaria. Este Código Orgánico Tributario no prevé ninguna definición de tributo, y esta ausencia no es ni mala ni buena en sí misma. De hecho, no afecta el ejercicio del poder tributario. Sin embargo, vale la pena mencionarlo. En este contexto, tenemos entonces o presentamos una definición de tributos, como les he dicho, como les dije en la clase anterior. Las definiciones de tributos para mí son importantes en la medida de que puedan aplicarse para resolver un caso completo. Yo no les voy a pedir en ningún examen que me definan qué es un tributo, sino que ante una prestación de contenido tributario ustedes pueden establecer si se trata o no de un tributo o se trata de una obligación legal de contenido no tributario. En este sentido, esta definición instrumental que ofrecemos a los fines de este curso es la siguiente. Bueno, definimos tributo como aquellas prestaciones valuables económicamente que el Estado exige coactiva y unilateralmente a los particulares en virtud de lo establecido en una ley para cubrir sus gastos corrientes y de inversión. Repito, los tributos no son otra cosa que estas prestaciones valuables económicamente que el Estado exige en forma coactiva y unilateral a los ciudadanos para cubrir sus gastos corrientes y de inversión. De esta definición nosotros podemos extraer 4 importantes características. La primera de estas características, creo que ya pudiesen inferirlo, tiene que ver con que los tributos son obligaciones que tienen que tener fuente legal.
y aplica perfectamente el aforismo latino, nullum tributo sine lege. Necesariamente cualquier prestación de contenido tributario tiene que emanar, tiene que tener su fuente en un instrumento de carácter legal. En este sentido, la consagración del principio de legalidad tributaria está previsto en el artículo 317 de la Constitución, que no lo tengo a mano, pero voy a ubicarlos para leerlo a continuación. Establece el artículo 317 de la Constitución, que consagra el principio de legalidad tributaria, lo siguiente: no podrá cobrarse impuesto, tasa ni contribución alguna que no estén establecidos en la ley, ni concederse exenciones y rebajas, ni otra forma de incentivos fiscales, sino en los casos previstos por la ley que cree el tributo correspondiente. Ningún tributo puede tener efecto confiscatorio. Entonces, fíjense que la Constitución prevé en forma clara el principio de denominado legalidad tributaria. Importante que o quizás no sé si les habrá llamado la atención, que es que la norma constitucional no ha, salvo en la parte final, lo podemos volver a leer en unos minutos, no alude en un primer momento a a la palabra continente, sino a los contenidos, a la clasificación de los tributos, y se las voy a volver a leer. Dice el artículo 317, no podrá cobrarse impuesto, tasa ni contribución, sino algunas, sino en los casos que no estén establecidos en la ley. Entonces, aquí el constituyentista, en vez de expresar el término continente, utilizó los elementos que lo contienen, que son la clasificación de los tributos en impuestos, tasa ni contribución. Pero más allá de esta tema semántico, lo importante de destacar es precisamente el rango constitucional que tiene el principio de legalidad tributaria, precisamente por esa naturaleza tan sensible a la cual antes aludía, de tener que pagar obligaciones de carácter pecuniario sin que nadie le pida permiso a uno. El siguiente de los elementos que se deriva de esta definición es el carácter personal del vínculo. ¿Y a qué aludo con este carácter personal del vínculo? Bueno, que el derecho tributario se trata de una relación entre sujetos. Hay un sujeto que tiene un crédito, una cuenta por cobrar, una creencia, y del otro lado hay un sujeto que tiene una deuda, que tiene una cuenta por pagar a título de tributo. Y esta distinción no es baladí, no es graciosa, no es arbitraria, sino que es algo muy importante. Y es que el Estado tiene un derecho de crédito contra el particular en aquellos casos cuando se configura el evento que detona la obligación de pagar el tributo. Pero lo que tiene el Estado cuando se activa, se dispara ese evento activador, es un derecho de crédito, es un derecho al pago de una obligación dineraria. De manera que el Estado no tiene derecho a los activos de Empresa Polar, el Estado no tiene derecho a las antenas de Movistar, el Estado no tiene derecho a
la producción de perrarina o a los camiones de una empresa de transporte por las obligaciones tributarias. ¿Por qué? Porque no estamos frente a un derecho real, no es un derecho a la cosa de los particulares, es un derecho a que ese particular pague la obligación dineraria, lo cual no obsta que ante un incumplimiento o para garantizar el pago de esa obligación no pueda ser garantizado con un derecho real, por ejemplo, con una hipoteca. Pero en principio y en final, lo que tiene el derecho del Estado no es a la, los bienes, los activos que integran el patrimonio de un particular, sino al pago de esas cantidades de dinero. Por eso es importante esta precisión en el sentido de que durante muchos años nos hemos acostumbrado a escuchar que si los particulares no pagan el impuesto, los vamos a expropiar, les vamos a quitar cosas, les vamos a limitar determinados derechos de garantía constitucional, soslayando que la relación tributaria o los tributos se basa en una obligación de carácter personal. El otro elemento importante de este carácter personal del vínculo tiene que ver con que ambas partes en la relación jurídica tributaria están en un plano de igualdad. Y ustedes me preguntarán, bueno, profesor, pero ¿cómo es eso? Si el Estado tiene un derecho a que le paguen una cantidad de dinero, ¿cómo es posible que se predique que la relación tributaria es ambas partes están en un plano de igualdad? Y bueno, la respuesta es bastante contundente y simple. Y tiene que ver con que eh, tanto el Estado acreedor como el particular deudor están sometidos a la ley y a la jurisdicción. De manera que el Estado, cuando actúe para el cobro de ese crédito, debe actuar siempre sometido a las disposiciones, como dijimos en la primera clase, constitucionales y legales. No es un Estado que va por su cuenta, que va actuando en forma arbitraria, sino que está constreñido con el conjunto de principios y garantías constitucionales y normas de carácter legal. Y es que en todo caso, ese poder soberano que tiene el Estado para crear un tributo, porque de hecho lo tiene, se agota, se acaba al momento que se dicta la ley. A partir de ese momento, tanto Estado como particular están en una condición de igualdad. Si el Estado, por ejemplo, crea un impuesto, uh, crea un impuesto, por ejemplo, que tenga que ver con el uso de plataformas de streaming, donde los usuarios de plataformas de streaming, de televisión o de entretenimiento, tendrán que pagar determinada cantidad de dinero. No puede ser que luego que el Estado, que tiene perfecto derecho a crear un impuesto de esta naturaleza, un tributo de esta naturaleza, en la medida, como veremos más adelante, que sea revelador de algo denominado capacidad contributiva, no puede ser luego que bajo el amparo de este tributo se pretenda, por ejemplo, cobrar un impuesto por el uso de la descarga de aplicaciones móviles en tu celular. Entonces, fíjense que ese carácter soberano que tiene el Estado y que le permite, sin duda alguna, crear un impuesto al uso de las plataformas de streaming, no bajo el paraguas de este tributo, podría el Estado acudir y pretender otro tributo eh, eh, por la descarga de aplicaciones en tu teléfono celular. ¿Por qué?
porque ese poder creador y soberano que tiene el Estado se agotó. La ley solo se refiere al cobro de tributos por el uso de la plataforma de streaming. Estado y particular están en una situación de igualdad. Estado y particular están sometidos al ámbito de la ley y la jurisdicción. Si están sometidos al ámbito de la ley y la jurisdicción, ese Estado, que si bien tiene la facultad de cobrar el tributo, no puede ahora salir a pretender cobrar otro bajo el amparo de aquel que anteriormente creó. El otro elemento que se deriva de esta definición, estamos refiriéndonos a la definición de tributo, tiene que ver con la naturaleza pecuniaria de esta obligación. Por la naturaleza pecuniaria de esa obligación, creo que todos tenemos bastante claro que se trata de la entrega de una suma de dinero, que no es otra cosa que una representación de que en la actualidad la mayoría de los países tienen economías de carácter monetario. Si bien nosotros, por la crisis económica, hemos dado pasos importantes por la desaparición del papel moneda, y hoy en día pudiese verse como algo positivo la sustitución del papel moneda por medios electrónicos de pago. El tema es, más allá de estas consideraciones extratributarias, el tema es que los tributos consisten en el pago de sumas de dinero, lo cual plantea unas grandes complicaciones. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando el Estado obliga a entregar algo distinto a dinero? Por ejemplo, en la ley de la pesca artesanal establece que los pescadores artesanales estarán obligados a distribuir en su comunidad un determinado porcentaje de lo que hayan pescado, de la captura de la pesca. Si alguno ha tenido la oportunidad de ir a alguna de las costas de Aragua, en Chuao, cuando llegan los pescadores, no en cumplimiento de la ley, sino algo mucho más tradicional, mucho más de solidaridad entre los pescadores, reparten parte de lo recaudado, de lo capturado. Bueno, la pregunta es si esta obligación prevista en una ley que impone a los que se dediquen a la pesca artesanal a repartir un porcentaje de lo capturado entre los miembros de esa comunidad constituye o no un tributo. ¿Alguno quiere opinar? Puede abrir el micrófono y así yo descanso la voz. Pudiésemos poner otro ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo? Disculpen la redundancia, qué pasa en el supuesto del servicio militar obligatorio? Tenemos otra obligación prevista en una ley que tiene o puede cumplir algún fin de interés colectivo, la defensa e integridad del territorio, pero que no está representada en unas sumas de dinero. De manera que se plantean dudas en aquellos casos cuando el aporte o la cantidad de dinero no está representada en una suma de dinero. Tradicionalmente, digamos, la visión más conservadora del derecho tributario estima que el tributo tiene carácter pecuniario. La circunstancia de que no tenga carácter pecuniario pudiese afectar el carácter tributario de una obligación. Lo que ha pasado en Venezuela es lo que el profesor Humberto Romero Musi denomina la huida del derecho tributario. Y es que el Estado ha empezado a crear distintos tipos de obligaciones y para abstraerse de las garantías y derechos en el ámbito tributario, ha establecido que esas obligaciones
no necesariamente están representados en el pago de una suma de dinero. Y el ejemplo más evidente que, que, que les ponía, que les establecía, era precisamente este de la disposición prevista en la ley de pesca artesanal. Esto constituye un tributo. Bajo una visión muy tradicionalista, diríamos que no, porque no tiene una cantidad de dinero. Sin embargo, vemos que esta pretensión del Estado en imponer cargas de naturaleza económica a los particulares, independientemente de que no se traduzca en la entrega de una suma de dinero, hace que, si bien este elemento aisladamente considerado no se cumpliría bajo el concepto tradicional de tributo, si nosotros integrásemos los demás elementos, nos daremos cuenta que efectivamente, a pesar de que la obligación no tenga por objeto la entrega de una suma de dinero, sino un bien, en este caso el resultado de la pesca artesanal, nosotros deberíamos concluir que se trata de un tributo. El otro de los elementos que se deriva de esta definición que propusimos estriba o versa sobre que lo que se recaude a título de tributo está afectado a fines estatales, está destinado a fines públicos, está dirigido a el sostenimiento de las cargas públicas, el pago de sus estudios universitarios, salud, infraestructura y demás gastos que pueda tener el Estado. De manera que cuando esos tributos deben necesariamente tener entonces como fin último fines públicos. Eso es la razón por qué existan otras obligaciones que se pagan a entes no estatales que no tendrían carácter tributario. Por ejemplo, cuando se vayan a graduar de abogados, a los fines de su inscripción en el colegio de abogados respectivo, les van a exigir el pago de una tasa representada por una cantidad de dinero. Entonces, podemos utilizar este ejemplo para ir un poco desarrollando la forma como atender o aplicar una norma a un caso concreto. Entonces, hipotéticamente la pregunta del examen sería la siguiente. En la ley de abogados se establecen que todos aquellos estudiantes que hayan completado sus estudios universitarios se inscribirán en el colegio de abogados respectivo y deberán pagar una tasa equivalente a 50 unidades tributarias. Ese es el planteamiento del examen o de la evaluación. Y la pregunta renglón seguido es: determine si la prenombrada obligación tiene carácter tributario o no. Para responder esta pregunta, nosotros debemos acudir a una definición del tributo. Puede ser la que ofrecía en esta clase o la que ustedes hayan encontrado en la bibliografía sugerida. De acuerdo a la definición que nosotros presentamos de las características que se derivan de aquella, la primera característica, el primer elemento es que esa obligación tenga su fuente en la ley. Pero ojo, pueden existir otras obligaciones que tengan su fuente en la ley que no tengan carácter tributario. Ahí está la clave, ahí está la diferencia. Entonces, volvamos a nuestro ejemplo. La ley, el pago de esta tasa para la inscripción en un colegio de abogados está prevista en una ley. Examinando los hechos, nosotros concluiríamos que sí, en principio sí, está prevista en la ley de abogados. Segundo elemento, hay un carácter personal del vínculo representado por un estado acreedor
y un Estado y un sujeto pasivo y un contribuyente. Cuando revisamos esta definición, encontramos que el Estado, en cualquiera de sus manifestaciones, resulta el acreedor de esta contribución. Nos daríamos cuenta que no, que se trata de un ente público no estadal, como es en este caso el colegio de abogados respectivo. De manera que esa relación a la que hemos resaltado entre un Estado en cualquiera de sus manifestaciones, me refiero a la República, los Estados y los municipios, no se encuentra presente. Aquí nos encontramos frente a un ente público, es verdad, el colegio de abogados, pero que tiene carácter no estadal. De manera que cuando nosotros acudiésemos a este segundo elemento de la definición, ya nosotros pudiésemos descartar el carácter tributario de esta obligación. Entonces, fíjense, se trata de una obligación de carácter legal de naturaleza no tributaria. A los fines simplemente discursivos, vamos a seguir analizando las demás características. Bueno, la siguiente característica es la naturaleza pecuniaria del vínculo. ¿Tiene un carácter pecuniario? Sí, definitivamente. Está representado por el pago de una cantidad de dinero que está cifrado a los fines simplemente de su cuantificación en unidades tributarias. De manera que la naturaleza pecuniaria del vínculo está presente. El último de los elementos, esta obligación está afectada a fines públicos, a fines estadales, nosotros tendríamos que responder que no, que está afectada a un fin muy particular, que es el sostenimiento del ilustre colegio de abogados. De manera que luego de ese examen, nosotros pudiésemos determinar o no si tiene o no carácter tributario. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, estamos aplicando una definición a un caso concreto. Creo que es importante decirles que puede en algún momento no estar presente alguna de las características de los tributos, pero si estuviese presente el resto de las demás, nosotros pudiésemos entender que se trata de un tributo. Quisiera volver a hacer otro ejemplo de cómo aplicar esta definición a un caso concreto. Entonces, la ley de pesca artesanal establece que los pescadores estarán obligados a entregar el 10% de lo capturado en las faenas de pesca a el consejo comunal respectivo durante cada faena. Entonces, la ley de pesca artesanal establece que hay un aporte que deberán utilizar los pescadores, que deberán repartir el 10% de la captura en cada faena a los miembros del consejo comunal. Vamos entonces a examinar esta obligación bajo el prisma, bajo los filtros que nos ofrece la definición suministrada. En primer lugar, nosotros, y obviamente siempre vamos a arrancar por ahí, examinar si su fuente legal. En este caso tenemos que esa fuente legal está representada por el instrumento que crea esta ley de pesca artesanal, que obviamente tiene otros elementos distintos a el tributario. De manera que se cumple el primer elemento. El segundo de los elementos es la naturaleza personal del vínculo. Tenemos a dos sujetos. Un sujeto acreedor, que sería el Consejo Comunal, y un sujeto deudor, que sería los pescadores, por lo recaudado en cada faena. Entonces, fíjense que aquí ya podemos nosotros entender que no está muy claro el carácter personal del vínculo en que respecta a los sujetos, porque si bien está claro quién es el deudor, que no es otra cosa que el que se va en el peñero a capturar peces para su consumo y venta, el ente acreedor no está nada claro, porque el ente acreedor en este caso son los consejos comunales. Y
más allá de la pretensión de la creación de un Estado comunal, de acuerdo con la Constitución, los entes que integran el poder, los entes que integran el Estado desde el punto de vista político son la República, el Estado, los municipios. De manera que este elemento no está presente, al menos el carácter de ente político territorial de la CREO. Pero nuevamente pudiésemos nosotros seguir examinando los demás elementos para poder descartar con mayor propiedad si estamos o no frente a una obligación de carácter tributario. Al siguiente de los elementos es el carácter, la naturaleza pecuniaria. Bueno, aquí está claramente, es claro que la obligación no está representada por la entrega de una suma de dinero. La obligación en este caso está representada por el reparto de los pescados capturados por el pescador. De manera que la naturaleza pecuniaria del vínculo no está presente. Con los matices que esto tiene hoy en día, como les he explicado, el Estado ha sustituido muchas obligaciones originalmente pecuniarias o que pudiesen ser pecuniarias por la entrega de sumas de dinero. Les recuerdo el concepto de Humberto Romero Musi, la huida del derecho tributario. De manera que hoy el carácter personal del vínculo hay que verlo con más cuidado. Hace 20 o 30 años, la circunstancia de que no fuese una cantidad de dinero ya descartaba de suyo que se tratase o no de un tributo. Hoy en día, particularmente en Venezuela, esta característica está de alguna manera menos contundente. Luego, tendríamos que examinar si esta obligación está afectada a fines estatales. Y fíjense que aquí de nuevo el planteamiento no es necesariamente claro. La repartición de los recaudados pudiese estar destinado a beneficiar a la colectividad y nosotros por vía indirecta pudiese considerarse que está afectado. Ok, aquí tienes App Store. Que está afectado a fines públicos, al beneficio de la colectividad. Entonces, cuando nosotros examinamos todo elemento, no es el Estado, no es el órgano acreedor, sino los consejos comunales. El objeto de la obligación no es una cantidad de dinero, sino la distribución de lo capturado. Y luego, aunque indirectamente pudiésemos entender que hay un beneficio colectivo, su afectación a fines públicos no es claro, por lo cual nosotros pudiésemos concluir que estamos frente a una obligación de carácter legal, de naturaleza legal, está prevista en la ley, pero que no tiene contenido tributario. Y ese es precisamente el examen que quiero que cada uno de ustedes haga al momento de ser evaluado. Yo necesito un voluntario en la clase de hoy para que examinemos una propuesta de obligación y podamos discutir si se trata o no de un tributo. Algún voluntario, por favor, que me acompañe resolviendo un ejemplo. ¿Algún voluntario? Ok, si no hay un voluntario, yo lo voy a elegir. Anelis Zavala, ¿puedes encender tu micrófono, por favor?
Anel, si estás ahí, puedes encender tu micrófono para que me ayudes con el ejemplo. Creo que Anelis dejó grabando la clase. Kelvin Zambrano, ¿estás ahí, Kelvin? ¿Cómo está, profesor? Estoy por aquí, yo, señor Carlos. ¿Aló? ¿Tú eres Kelvin? No, Ah, tu usuario dice Kelvin. ¿Cómo es tu nombre? Tu nombre y apellido, por favor. Carlos Silva. Carlos Silva. Carlos, ¿tú cursas por primera vez esta materia? Sí. Ok. Carlos. ¿Trabaja, Carlos? Sí, bueno, por mi cuenta. Ok. Carlos, ¿tú has estado desde el inicio de esta clase? He visto la introducción y el segundo video que trata acerca de los tributos formales y... Pero digamos, hoy te ingresaste desde el inicio de esta clase. No, hoy no, profesor. Okay, pero Más de la mitad de la clase, después más de la mitad. Lamentándolo mucho, no me pude conectar o no llegué a tiempo. Ok, pero sí sabes un poco la dinámica que he estado explicando sobre cómo analizar el tema de si estamos en presencia o no de un tributo. Como por ejemplo... Si un poco estás claro de la dinámica que hemos estado utilizando para determinar si estamos o no en la presencia de un tributo. No, estoy muy claro. Alguien que haya estado desde el inicio de la clase que me acompañe en un ejemplo, por favor, gracias, Carlos. A la orden, profesor. Bueno, si no hay nadie, yo mismo me voy a hacer la pregunta, pero ya, obviamente que sé la respuesta, ¿no? La idea es que puedan ensayar sus propias respuestas y que puedan familiarizarse cómo es el sistema de esta clase, ¿no? Pero bueno, en ausencia de voluntarios, voy a ser yo mismo mi propio voluntario, conociendo de antemano que sé la respuesta, pero en todo caso, el ejemplo es el siguiente. La ley de contrataciones públicas establece que todos aquellos que celebren una contratación con PDVSA estarán obligados a eh, estarán obligados a, a celebrar en sus a ver, voy de nuevo, la ley de contrataciones públicas no vamos a hacerlo con la ley, digamos, PDVSA exige como uno de los elementos para celebrar contratos con ella, que al momento de la celebración de los contratos, el contratista afecte una porción de la remuneración del contrato para las denominadas empresas de producción social. Entonces, cuando un contratista quiere celebrar un contrato con PDVSA, digamos, para la instalación de un gasoducto o de un oleoducto, que sería mejor el caso, PDVSA le va a decir, bueno, yo quiero ver cuál es tu experiencia técnica, yo quiero ver cuál es tu fortaleza financiera, quiero ver el objeto del contrato, pero además, para que podamos celebrar este contrato, tú tienes que obligarte a entregar una determinada porción de la remuneración que yo te voy a pagar para financiar una empresa de producción social. Se le pide determinar si esta obligación tiene o no tiene carácter tributario. ¿Qué elementos tenemos que revisar? Bueno, podemos tener muchos, pero al menos tenemos 4 elementos fundamentales. El primero, ¿tiene esta previsión una obligación de carácter legal? Yo creo que todos están claros que la respuesta es no.
Se trata simplemente de una estipulación de naturaleza contractual, por lo cual, ya examinado este primer elemento, ya nosotros pudiésemos descartar el carácter tributario de esta prestación. Sin embargo, de nuevo, a los fines discursivos, y además para saber que ustedes conocen o manejan los elementos de los tributos, deberíamos nosotros examinar los demás elementos. El segundo elemento, de nuevo, es el carácter personal del vínculo. Está claro quién es el deudor, que es el contratista, el que celebra el contrato con PDVSA, pero de nuevo tenemos a unas empresas de producción social que no están representadas, que no son el Estado en ninguna de sus manifestaciones. De manera que a la luz de este otro nuevo elemento, también nosotros deberíamos descartar el carácter tributario de esta obligación. El tercero de los elementos está el carácter pecuniario, claramente identificable, y el último es la afectación a los fines estadales. Bueno, de nuevo aquí tenemos, en este caso tenemos una erogación de dinero que, si bien no va a las arcas públicas, no va al Tesoro Nacional para ser distribuidos en función de un presupuesto, el presupuesto de la nación, uno indirectamente pudiese decir que está dirigido a la satisfacción de las necesidades públicas o generales o colectivas, lo cual es bastante discutible, pero bueno, uno pudiese elaborar ese argumento. Pero en todo caso, al examinar el resto de los elementos, particularmente su fuente legal y el carácter personal del vínculo, nosotros deberíamos descartar que esta obligación de destinar un determinado monto de los contratos que suscriben los particulares con PDVSA y dirigirlo a las empresas de producción social tiene carácter tributario. Con esto culmino la clase de hoy. Si tienen alguna duda, pregunta, con mucho gusto puedo atenderlas antes de irme. Pueden utilizar el chat o pueden activar sus micrófonos. Una pregunta, profesor. Adelante. ¿Por qué las empresas, el aporte pecuniario de la empresa de producción social, PDVSA como el acreedor, ¿no? En este caso, como yo entendí que usted dijo que no era de carácter tributario, legal. ¿Aló? Sí, te escucho, pero no entiendo tu pregunta. O sea, dijimos que era una obligación. O sea, había entendido que no era de carácter tributario. Ajá, efectivamente, no es de carácter tributario. ¿Por qué no es de carácter tributario, Carlos? Usted lo mencionó porque es simplemente por una empresa de producción social, ¿no? ¿Qué característica tiene una empresa de producción social? Porque siendo el acreedor una empresa de producción social nos lleva a descartar el carácter tributario. Porque viene, creo yo, no sé, no ya escuchaba bien esa parte, que una empresa privada o creada por el Estado. No, la respuesta no es esa. La respuesta tiene que ver que el concepto de la definición del tributo implica que el sujeto activo de la obligación sea el Estado en cualquiera de sus manifestaciones. Y una empresa de producción social no es el Estado, ni los estados, ni los municipios. ¿Está claro ahora? Sí. Y además lo que acaba de decir Santo en el chat, se trata de una estipulación, una obligación prevista en un contrato, no en una ley. ¿Y cuál es el principal elemento en materia tributaria? ¿Cuál es la piedra angular de la tributación? El principio de reserva legal. ¿Alguna otra pregunta? No, gracias. Así es, Santo. Y ese es el examen que yo les voy a pedir en el examen. No que me digan que es derecho tributario, eso yo me lo sé y ustedes lo pueden repetir de memoria, sino que lo analicemos en un caso concreto. Y puede ser que haya dos características que se cumplan y dos que no, y en función de ese elemento usted tendrá que determinar cuál tiene más peso a los fines de establecer el carácter tributario o no de una obligación. Bueno, señores, el día miércoles no estoy
no voy a tener acceso a internet, por lo cual no voy a reunirme con ustedes de manera sincrónica. La próxima clase sincrónica será el próximo lunes a la 1. ¿Ok? Muchas gracias, profesor. Listo. Bueno, que tengan buenas tardes. Detengo la grabación.